que es una cosa que charlas y todo este entorno, siempre estamos en el entorno del menor. Entonces, es verdad que, pues lo que le comentaba en su momento a Susana, yo tengo permiso de todas las familias, ellos son los que me donan esas fotos y esos vídeos con el fin de poder ayudar a otras familias, pero es verdad que, claro, me permiten a mí poder usarlas, ¿no? Entonces, esto que además se va a grabar, sí que os pedimos que por favor no grabéis vosotros nada. Bueno, pues recordatorio un poquito de estas leyes de protección de datos y del menor. Y luego es verdad que durante la presentación de esta tarde pondré, como decía Susana, a modo de claqueta, esta diapositiva para avisar un poco que en ese momento va a haber vídeos de niños, ¿no? Entonces, luego ya cuando veáis esta sesión subida a la web, veréis que cuando aparezca esta imagen habrá un corte y automáticamente volverá la charla en el punto donde se había quedado, ¿vale? Entonces, bueno, pues sin pararnos mucho más, presentarme, como decía Susana, pues llevo ya unos añitos aquí en el mundo de la logopedia y los últimos, pues 18, 20 años fue cuando ya me empecé a meter un poquito más con estos temas de alimentación neonatal, de disfagia neonatal. Me formé con María José Vidal Orraza, que en su momento fue la pionera que empezó a trabajar este tipo de patologías desde el nacimiento, pues los años 70, y fue la que se encargó un poquito de ir formando a todas las logopedas a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo encantada de la vida de haber cogido sin querer su testigo, tanto a nivel hospitalario como a nivel formativo. Entonces, bueno, pues como decía Susana, bueno, pues gracias a mi experiencia en el Gregorio Marañón y en los últimos 5 años también en el Hospital Clínico San Carlos, directamente en el servicio de pediatría, pues me ha permitido poder, entre comillas, especializarme, ¿no? Al final, yo lo que intento transmitiros a las familias cuando a veces, que es normal, ¿no? Me dijo, es que la logopeda le está trabajando tal, pero es que no acaba de, es que no, o no sabe, o no acaba de cogerle el truco, o es que no sabe cómo gestionar esto. Bueno, pues es que son patologías, son no sé cómo llamarlo, son cuadros, son niños tan complejos que claro, si tú no has tenido la oportunidad de poder aprender directamente en un hospital, pues es difícil saber, ¿no? Aunque yo intento, igual que otras compañeras, ¿no? Pero bueno, las formaciones están para eso, pero es verdad que hasta que tú no te enfrentas por primera vez a un paciente con una tráqueo, pues como os pasaría a vosotros, ¿no? Al principio con vuestros peques. Entonces, hasta que no te enfrentas por primera vez, como digo, pues no sabes, ¿no? A lo que te estás enfrentando y cada día también es nuevo, ¿no? Cada día aprendemos, ¿verdad? Aprendéis vosotros, aprendo yo. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poquito este mundo de la deglución y de las secreciones. Empezar con un poco al hilo de lo que se estaba comentando ahora, que en un grupo de logopedas hospitalarios nos llamábamos así entre chascarrillo unicornios, ¿no? Porque es verdad que somos muy difíciles de encontrar en los hospitales y mucho más en las unidades pediátricas y neonatales, ¿vale? Es muy difícil tener logopedas, lamentablemente todavía no estamos presentes en todos los hospitales y mucho menos, como digo, en estas unidades. Y lamentablemente cada vez hay más estudios, ¿no? Cada vez que doy una formación voy rellenando ese texto de ahí abajo que me gusta mantener ahí en plan totalmente analógica, ¿no? De toda la jarta de autores, pues desde el 95 hasta el 25 y seguro que hay alguna publicación de este año, ¿no? La única vía, o sea, la única manera de poder ayudar a los peques desde el nacimiento con cualquier alteración en la deglución es que pueda estar el logopeda, como os digo, ¿no? Desde el nacimiento de una manera lo más precoz posible para ayudar a evolucionar a nivel de peso, de desarrollo global, a eliminar sondas, ¿no? En todo lo que es el proceso hospitalario, pero como dice ahí, ¿no? También en prevención de los problemas que podamos tener después. Vuestros nenes con tráqueo ya tienen muchas veces esos problemas que digo yo, ¿no? Esas posteriores alteraciones alimentarias que se pueden ver en formato de empezar a ser selectivos, de empezar a seleccionar en función del aspecto del alimento, en función del color, en función del olor, la textura, ¿no? ¿Por qué? Porque al final son niños que han estado mucho tiempo sin usar su boca para comer y cuando se enfrentan al alimento, pues es complicado adaptarse a todos los estímulos.
En la UCI neonatal habréis visto que podemos tener mucho tipo de patología, ¿no? De cardiopatías, prematuros, atresias de esófago, malformaciones, muy variado. Pero es verdad que no se nos puede olvidar que luego muchos de estos nenes pues tienen que continuar en el hospital y pasan a esa pediátrica, a esa UCI pediátrica ya que es como mucho más heavy, ¿no? Mucho más grandota y mucho más fea quizá, con toda esa patología que la UCI neonatal no se ha resuelto, ¿no? Más todo lo que te puede venir. ¿Qué es lo que al final nos encontramos con vuestros nenes? Pues que se os pone un poco la etiqueta esta del crónico complejo, ¿no? O la consulta del crónico complejo, ¿no? Dependiendo del hospital donde estéis, al final llega un momento que, claro, ya no sois de neumo, ya no sois de neo, ya no sois de digestivo, ¿no? Sois como un conjunto muy complicado de abordar también desde el punto de vista profesional, ¿no? Entonces, ya me parece muy buena idea que a quien se le ocurriera el generar esa consulta del crónico complejo porque tenéis unas necesidades muy particulares y necesitáis un abordaje muy específico y muy particular. ¿Qué cosas? Estas fotos que vais a ver, en principio, son sacadas todas de internet, ¿vale? La defensa que yo hago del abordaje precoz, en el caso de los niños con cualquier alteración de glutoria y en concreto con vuestros nenes con tráqueo, es porque desde el hospital, desde la UCI, que es donde yo idealmente me gustaría trataros, es por esas barreras, ¿no? Esas barreras en el maratón que tenéis, ¿no? Al final tenéis una serie de barreras, por supuesto tenemos farmacológicas, quirúrgicas, muchas, ¿no? Pero sobre todo las que nos van a influir más van a ser a nivel digestivo y a nivel respiratorio, que van a ir muy a la par y que vosotros lo habréis visto, ¿no? En función de cómo estaba tolerando, pues a lo mejor estábamos intubados y estábamos con una nutrición parenteral y luego pasamos a una enteral con débito, a débito continuo, pasamos una temporada que si sonda orogástrica, nasogástrica, no sé qué, que si transpilórica, que si no, que si yeyuna, pues este tipo de situaciones complejas que ya, como veis, ya estamos empezando a ver agresiones en la boca, ¿no? Estímulos en la boca que no son para lo que están preparados estos nenes cuando nacen, ¿no? Y el gran caballo de batalla vuestro, pues el compromiso respiratorio, la barrera respiratoria. Que esas gafitas, ¿no? Que se ven ahí tan ansiadas cuando tú tienes a un nene que está tan dependiente de la intubación, que si intenta extubar, que si se le pone en BiPAP, que si se le pone en CEPAP, que si otra vez hay que intubar, ¿no? Esa pelea que habéis llevado vosotros hasta que al final la mejor opción que se ha visto para que el nene pueda salir al mundo exterior, ¿no? Y no depender de un tubo, es depender de un tubito más pequeño, ¿no? De la tráqueo. Entonces, bueno, pues es verdad que mi defensa es que cuanto antes empecemos a trabajar con ellos, mejor va a ir el desarrollo posterior, ¿no? Luego he traído vídeos de algunos nenes y lo vais a ver. Mi ideal es que pudiera yo trabajar con todos los nenes desde aquí. Acabemos aquí, antes, después, no acabemos, me da igual, pero lo ideal sería empezar aquí, ¿vale? Porque hay muchas cosas que podemos hacer cuando los nenes todavía están un poquito sedados, están tranquilos, no una sedación muy profunda, pero sí que hay situaciones que los mismos fármacos, los mismos intensivistas, coordinamos perfectamente. Conocéis vosotros a mi querida compañera Marta Cordero, enfermera. Bueno, pues en las UCIs ya sabéis que son un equipo normalmente muy cohesionado, muy coordinado, ¿no? Entonces, ella lo sabe, ellos lo ven, que cuanto antes empezamos a trabajar con los nenes, toda la evolución es mucho mejor. ¿Por qué? Porque al final ese riesgo que vamos a tener de cara al alta, bueno, pues me voy con una tráqueo y ¿qué pasa? Bueno, pues evidentemente tengo una tráqueo, tengo riesgo aspirativo, pero también tengo riesgo nutricional porque he estado mucho tiempo con una sonda, al final muchos acaban con una gastro, entonces, bueno, pues como decía, es una situación tan hostil y tantos estímulos negativos entrando por la boca que al final los nenes nacen con alteraciones sensoriales y muchas veces se refleja
en esos problemas que tienen de tolerancia según qué textura simplemente con tocar, ¿no? No les gusta mancharse, no les gusta estar mojados, no les gusta tocar arena, pisar arena, o sea, las manos, los pies, la boca está muy relacionada, ¿no? Son como las señales de alarma de que algo en boca no se tolera. Y entonces, bueno, pues además de toda la vorágine que tenéis vosotros, además cuando intentamos reeducar la boca, tenemos ese problema sensorial, ¿no? Y en función de cuándo podamos empezar a pensar en meter algo de alimento por boca después de cirugías o después de estar tanto tiempo intubado, pues a lo mejor se nos ha pasado esa etapa de succión, esa etapa de lactancia, incluso esa etapa de triturado, estamos en 8 meses, estamos en 6 meses, estamos en 10 meses, depende del caso, pues hay veces que perdemos etapas alimentarias, que no es malo, ¿no? Simplemente es que sepamos que las perdemos y que sepamos entonces cómo adaptar los objetivos, ¿no? Entonces, centrándonos un poco en lo que es el tener un atraqueo en un nene, ya sabéis que, bueno, pues hay múltiples causas, ¿no? No vamos a entrar, cada uno tendrá las suyas, pero tenemos que tener en cuenta, y no sé si vosotros ya os habréis dado cuenta, muchos lleváis, todos, ¿no? Lleváis mucha trayectoria de ingreso hospitalario prolongado, ¿no? Tenemos que pensar que al final toda la investigación normalmente está centrada en el adulto. ¿Y qué es lo que hacen los pobres pediatras, ¿no? Los pobres intensivistas, como me decían, ¿no? Mis compañeros de la UCI pediátrica? Al final, nosotros estamos como continuamente experimentando, porque tenemos que coger lo que está descrito que funciona en el adulto y lo tenemos que adaptar al niño. Pero el problema es que el niño no es un adulto en pequeño, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta, con este esquemita que os pongo, que el niño desde que nace hasta que aproximadamente año y medio, hace un cambio brutal. Pensad que él nace con una estructura más parecida a esta y hacia los 2 años tiene una estructura más parecida a esta. ¿Qué es la diferencia que vemos sobre todo? Que la faringe es mucho más larga. Entonces, si la faringe es mucho más larga y la laringe baja, significa que la distancia para que nos podamos equivocar a la hora de tragar y que se vaya vía respiratoria, pues cada vez es más, hay más riesgo, ¿no? Cuando son pequeñitos, la distancia es mucho más cortita, es mucho más fácil que se encamine la deglución hacia buen puerto, ¿no? Y además la laringe está altita, está protegida, como que la vía aérea naturalmente viene protegida de serie, como si dijéramos, ¿no? Pero lo que os digo, al final, si tenemos cierta dificultad o además si tenemos una cánula, esas dificultades no van a desaparecer si no se trabajan. Nos van a dar falsos positivos, ¿no? Que nos gusta decir a nosotros. Vamos a tener situaciones en las que parece que va la cosa muy bien. A lo mejor si habéis tenido la experiencia de poder dar de comer por boca hacia los 6 meses o 4 meses, cuando antes era impensable por ese riesgo tan tremendo, ¿no? Con la cánula, pues de repente veis que el darle un pequeño triturado, un poquito de triturado, pues oye, que se gestiona bien, ¿no? Y dices, uy, hemos resuelto los problemas, hemos resuelto los problemas de deglución y de repente sigue creciendo el bebé, sigue empezando a movilizar más, de repente empieza a haber más saliva, de repente empieza a haber más movimiento de lengua y otra vez más saliva, empezamos con ese riesgo aspirativo, ¿no? Entonces, una cosa que quiero que entendamos en la tarde de hoy es que deglución y respiración van de la mano. ¿Con esto qué quiero decir? Que no hay manera de mejorar la situación respiratoria en cuanto lo primero que nos preocupa, ¿no? La gestión de secreciones, si no trabajamos la deglución, ¿no? Que estaríais pensando, ostras, ¿por qué me estás hablando de comida, Belén? Si a lo mejor mi hijo no ha comido en su vida, ¿no? O llevamos X meses intentando y no hay manera, por solo con sus secreciones se está atragantando y se está aspirando todo el rato, ¿no? Claro, la cuestión es que para poder comer a posteriori tienes que gestionar tus secreciones primero. Pero ¿cómo gestionar las secreciones? ¿Cómo aprendes tú a gestionar tus secreciones? Deglutiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Un trabajo de deglución con bolos seguros, ¿no? Con alimentos, no son alimentos, ¿no? Con sustancias, vamos a llamarlo así, ¿no? Con texturas seguras. El movimiento se demuestra andando, ¿no? Pues el aprender a deglutir se aprende deglutiendo. Y no por hacer muchos ejercicios, sin alimento y sin nada, o muchas estimulaciones, vamos a conseguir que esas estructuras manden la información suficiente al cerebro como para que el cerebro mande las órdenes motoras. Pensar que al final
lo vamos a ver ahora cuando hablemos del tratamiento, ¿no? Todo lo que hacemos, todos los patrones motores, todo lo que nuestro cerebro manda como señales para que los músculos se muevan, se contraiga la faringe para encaminar el bolo o que la laringe suba, perciba la secreción que va a caer a cuerdas vocales y genere una tos, o si no puede generar una tos, por lo menos que pueda hacer un movimiento de ascenso para tragar. Todo necesita un estímulo sensorial, ¿no? Y cuanto más tiempo pase sin dar ese estímulo sensorial, pues más se atrofia esa percepción sensorial y más se atrofia, entre comillas, esa orden motora desde el cerebro, ¿no? Entonces, por eso he dicho desde el principio, cuanto antes empecemos a trabajar, mejor será el pronóstico, ¿no? Asumiendo que el niño va a tener una serie de cambios y que a lo mejor los objetivos, como os digo, que empiezo a trabajar con vosotros con 4 meses, pues no son los mismos que con 6 y no son los mismos que con 9. Y lo que de repente parecía que funcionaba, lo tenemos que cambiar porque hay que usar otro procedimiento, ¿no? Pensar que en ese primer año los niños cambian muy rápido, luego ya los cambios son mucho más lentos, pero al principio los cambios son muy brutales, ¿no? Bueno, esto yo creo que ya lo debió hablar en Marta en su momento. Hay una serie de diferencias con las cánulas de adultos, bueno, pues de material, hay algunas que llevan, como sabéis, un prolongador, no voy a entrar ahí, pero sí que tenemos que tener en cuenta dos cosas que a lo mejor a algunos os suena como a chino, pero que hay que saberlo, ¿no? No tienen ni cánula interna ni puerto de aspiración subglótica. ¿Esto qué significa? Bueno, pues la cánula interna, que es la que tenemos aquí, es una fase intermedia cuando en un adulto tienes que trabajar esa gestión de secreciones. Sí que tienes la opción de cuando estás trabajando el destete del ventilador, el deshinchado progresivo del balón, esa gestión de secreciones, esa válvula fonatoria, ¿no? Tienes ese impasse con esa cánula interna. ¿Qué nos permite esa cánula interna? Como veis, es una cánula con agujeritos, lo que llamamos una cánula fenestrada. Eso significa que en los adultos tienes una camisa, que se llama, que es una cánula sin agujero, que se mete dentro de esa cánula que tenéis con agujeros. ¿Por qué? Porque esa es la situación óptima, ¿no? Para optimizar la ventilación mecánica, ¿no? Pero cuando queremos trabajar esa gestión de secreciones, podemos quitar esa camisa, se quedan esos agujeritos y permites que el aire pueda subir hacia arriba, que es lo que nos interesa, ¿no? Que no salga por el estómago, sino que suba hacia la boca, ¿no? Entonces, eso los niños no lo tenemos. No lo tenemos por una razón claramente de calibre. En 3 milímetros de diámetro interno, en 4 milímetros de diámetro interno, no cabe más que el alfiler del fiador, o sea, no hay más, ¿no? Entonces, eso a la hora de rehabilitar, pues es un escollo. Porque, bueno, si hay logopedas aquí lo sabrán, ¿no? Una de las premisas clarísimas con un adulto es no trabajar deglución con balón hinchado, trabajar con alternancia de cánula fenestrada, válvula fonatoria. Bueno, hay una serie de pasos que se siguen como muy clarísimos con el adulto y además el adulto colabora, que con el niño no lo podemos hacer. Entonces, lo que os decía, ¿no? Al final, todo lo de adulto lo tenemos que adaptar al niño, pero sabiendo que el niño no es igual y sabiendo que, por supuesto, además al niño puede tener un día malo, puede tener un día que no te haga ni caso o que esté griposo, o, ¿no? Entonces, independientemente de todo lo que le pueda pasar a cualquier paciente, el trabajar con un niño añade esas diferencias clarísimas definidas por la anatomía propia del niño. Fijaos, ahora vais a ver otra comparativa de la anatomía del adulto, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta que, ¿por qué digo yo esto? No, es que la cánula, que si el agujero, que me dice esta mujer del agujero de la camisa, que si el aire tiene que pasar, claro, vamos a entender. Esto normalmente, ¿qué es lo que tenemos por encima de la cánula, ¿no? Por encima del balón tenemos las cuerdas vocales, ¿vale? Que es lo que nos da el reflejo de la tos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una cánula, a ver si consigo sacar una que tengo ya aquí. Vale. Entonces, si nosotros tenemos una cánula y por encima de la cánula tenemos las cuerdas vocales, para quien no lo sepa, funcionan por presión, ¿vale? Por presión del aire que sube. Y hace un estrechamiento, un efecto, bueno, no voy a entrar ahí, pero hace como una especie de efecto pasillo, se estrecha
aumenta la presión y de esa presión como que hace que las cuerdas vocales se cierren, ¿no? ¿Qué es lo que pasa al nene con tráqueo? Que ese aire no sube. Lleva mucho tiempo sin pasar por ahí porque directamente va por, por la cánula, ¿no? Entonces, de no pasar ese aire hacia arriba, ¿qué es lo que pasa? Que las cuerdas pues dejan de cerrarse de manera fisiológica. Y lo que pone ahí, ¿no? Disminuye la sensibilidad. Si el aire no pasa, lo que decíamos, lo que no se usa se atrofia. Pues entonces, si el aire no pasa ni para arriba ni para abajo, ¿para qué tengo que tener yo una sensibilidad específica para cuando me caigan las secreciones encima de las cuerdas y tenga que toser, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. Por eso una de las cosas que suelo preguntar cuando trabajo con vosotros es, ¿tiene un reflejo de tos adecuado? ¿Tiene una tos efectiva? Cuando se le hace un cambio de cánula solo es náusea, también añade tos, cuando le aspiráis, cuando no, porque es interesante saber cómo estamos de sensibilidad, independientemente que se le pueda hacer una fibro, que se pueda hacer una prueba de sensibilidad, ¿no? Pero es interesante saber que como el aire no sube, perdemos la sensibilidad. Y lo que os decía, si no hay un estímulo sensorial, el cerebro no manda la orden de decir, voy a toser para expulsar una partícula, un moco, una secreción excesivamente densa, ¿no? Algo de alimento que no se ha gestionado bien, ¿no? Entonces, es un problema, es la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más tiempo estoy con cánula, menos sensibilidad tengo y más riesgo tengo aspirativo. Pero cuanto más riesgo aspirativo tengo, menos me trabaja en la deglución y menos puedo gestionar las secreciones. Entonces, hay que cortar ese círculo vicioso y hay que empezar, como os digo, cuanto antes, ¿no? Y luego hay otro aspecto que nos influye mucho en el paciente pediátrico, y ahora lo vais a ver en la imagen, que es la coordinación muscular. Pensar, bueno, la tráquea y el esófago están muy juntitas, tener un balón hinchado, evidentemente también está dando en la pared, ya sabéis que no hay que hincharlo demasiado para que no den pared, para que no pueda generar incluso una presión hacia el esófago, ¿no? Además, esos cambios de cánula, esas náuseas que podemos activar, ¿por qué? Porque lo hemos visto en este modelo anatómico. La cánula está muy alta, está muy cerquita de lo que llamamos el esfínter esofágico superior, que es la entrada del esófago, que está directamente coordinada con la garganta, ¿no? Con la faringe y con el velo del paladar. Entonces, es muy fácil que a nada que manejemos ahí, al estar tan altos, la náusea viene muy fácil, ¿no? Viene muy rápida. Pero volvemos a lo mismo. No es igual en el adulto que en el niño. En el adulto sabemos que una cánula fija mucho la laringe, como la fija mucho, pues ese mecanismo, ¿no?, de ascenso de laringe cuando voy a tragar está muy limitado. Como está muy limitado, además, lo que yo quiero tragar, la laringe al subir permite que la comida o la secreción avance más rápido hacia la faringe. Entonces, si no puedo elevar bien la faringe tampoco funciona muy allá. Hemos dicho que tenemos problemas en la sensibilidad de las cuerdas vocales, de la glotis, y no tenemos esa presión subglótica, ¿no? Esa presión por debajo de las cuerdas vocales. Pero en el niño no es igual, ¿no? Esto es algo que cuando vamos a las jornadas, me acuerdo una que di con Marta, estábamos ahí escuchando y digo, Marta, vamos a dar la nota de color, porque vamos a decir todo lo contrario a lo que están diciendo, ¿no? Las cuerdas vocales del niño, la glotis es mucho más pequeñita, la laringe en proporción a la tráquea es muy grande, la luz de la tráquea es muy pequeña, está en forma de cono, ¿no? Las estructuras no son las mismas y la proporción de cuando tenemos una cánula en un niño o en un adulto no es la misma. Entonces, fijaos en esto, ¿no? Una de las, de lo que os decía, con diferencia al adulto, es que en el adulto no se puede trabajar si no se ha trabajado el deshinchado de balón, ¿no? Como que no se puede dar de comer con un balón hinchado. Vale, fijaos en esto, ¿no? Esto que dice puerto de aspiración subglótica es algo que tienen las cánulas de adultos. ¿Por qué? Porque fijaos todo el espacio que puede tener de acumulo de secreciones un adulto. Aquí tenemos las cuerdas vocales del adulto. Desde que traga hasta que decide las secreciones o la comida hacia dónde ir. Y si ya cae aquí, ¿qué es lo que pasa? Que aquí puede tener un acúmulo de secreciones bestial. Con lo cual,
Las cánulas de adultos tienen como una sondita pegadita a la cánula hacia el exterior que permite que antes de que se haga un deshinchado de balón, simplemente para un cambio de cánula, se pueda aspirar las secreciones, todas las secreciones que están aquí acumuladas, secreciones o comida. En el niño, fijaos que no hay. No hay, en los niños no hay cánula con puerto de aspiración subglótica, porque apenas hay espacio. Fijaos, la epiglotis es esta, las cuerdas vocales están inmediatamente debajo, casi donde tapa la cinta, ¿no? Entonces, el riesgo se reduce muchísimo, fijaos. Lo que de primeras parecería algo más arriesgado, ostras, estamos aplicando cosas en el adulto, en el niño, que no sabemos cómo funciona, que el niño cambia, que en el primer año va cambiando las estructuras. No, claro que cambian las estructuras, pero tenemos una parte maravillosamente a favor, y es que la laringe del niño está tan alta que todo este espacio de riesgo es muy pequeño, con lo cual podemos adelantar mucho y podemos trabajar mucho, aunque aparentemente tengamos un nene que está todavía dependiente de ventilación mecánica, que todavía apenas gestiona secreciones, pero lo tenemos todo muy arriba. El reflejo náusea está muy alto, pero la posibilidad de mejora, bajo mi opinión, es bastante interesante comparativamente con el adulto. El adulto tendrá sus ventajas, ¿no? Pero en este caso la fisiología, la anatomía nos favorece, ¿no? Y esto es lo que os decía también, el tema de la cánula, del diámetro interno y de la longitud. Tenemos un niño donde la cánula se queda muy alta, ¿vale? Y le ocupa casi todo el esófago. Ocupa casi como más de un tercio, sobre todo en pequeñitos, ¿no? Si la cánula mide 4 centímetros y el esófago mide 8 al nacimiento, pues está ocupando la mitad del esófago. ¿Cómo no van a tener problemas de gestión de secreciones? Si muchas veces el esófago, el pobre, si ya tenemos cosas asociadas, pues nada, ¿no? Pero es que la cánula y el balón están tocando, ¿no? Y las presiones de aire, y bueno, pues está habiendo ahí una serie de cosas que van a favorecer que las secreciones no se gestionen bien. Pero no pasa nada porque a medida que va creciendo y como os digo, tenemos todo tan alto, vamos a poder trabajar mucho mejor esa funcionalidad también del esófago, ¿no? Entonces, lo que os digo, ¿no? Si ya de por sí venimos de literatura de adulto, hay poco en niño y luego que hay poco en niño te hablan de alteraciones de piel, de granulomas, infecciones, ¿no? Pero pocos te hablan de fonación y deglución, pues estamos un poco como vendidos, ¿no? Está muy claro el proceso de decanulación, que ojalá a todos os llegue muy prontito. Y está también claro los criterios de decanulación, no haber necesitado ventilación mecánica, no tener riesgo de aspiración, la vía aérea permeable y tener resuelta la causa, ¿no? El problema es que nadie te cuenta cómo no tener un riesgo elevado de aspiración, que es vuestro problema. ¿Cómo hacemos para gestionar las secreciones en estos nenes? Y te pones a buscar y no hay consenso. No hay consenso de los protocolos. De hecho, estamos en ello, un compañero y yo, de intentar publicar ese protocolo que vemos que nos funciona, porque no hay, nadie te cuenta, bueno, pues haz esto, luego a lo otro, luego a lo otro, luego a lo otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Pues empezar a evaluar muy pronto y de manera interdisciplinar, transdisciplinar, como quieras llamarlo, ¿no? Tenemos que estar todos, ¿no? Tenemos que tener un contacto estrechísimo con el intensivista de la UCI, con enfermería, con otorrino, con digestivo, ¿no? Porque tenemos que saber todo, como os digo, ¿no? Tenéis muchos frentes abiertos. Cuanto antes empecemos a evaluar y más personas, mejor. Cuanto antes empecemos a trabajar la dilución, antes podremos ir avanzando. Y encima, mi objetivo final es la comida, pero yo empiezo a hacer la deglución de las secreciones. Con lo cual, entre una cosa y la otra, pues vamos llegando a una adaptación de vía aérea y una adaptación de la vía digestiva, ¿no? Bueno, resumiendo un poquito, ¿no? Los logopedas deberíamos estar en hacer una buena historia clínica con una serie de cribados, si queremos, de disfagia, y en mi caso, pues hago una encuesta funcional nutricional, ¿no? De si ese niño come, no come, bueno, seguir un poquito esa historia clínica completa, sin meternos ahí demasiado. Nuestra exploración clínica completa, tenemos que hacer una valoración anatómica, funcional,
si reflejos, si no reflejos, cómo mueve la lengua, cómo no, si come algo o no come, pues cómo lo come, si solo toma algún trituradito, poca cantidad porque está empezando a tolerar, pero tiene que ser una densidad determinada o no. Hay que hacer una observación si hay algún tipo de ingesta, ¿no? Pero sobre todo me voy a centrar en estas siglas tan feotas. Una que es el MEC y otra que es el MEPT, que es el test de Evans, el Blue Dye Test modificado, ¿vale? El Evans Blue Dye Test o Modified Evans Blue Dye Test. El MEC, yo no sé si algunos lo habrán hecho, porque sí que lo han podido hacer desde logopedia, desde foniatría, desde otorrino. Es un poco hacer esas pruebas con las diferentes densidades, ¿no? Pues le han dado un líquido que era líquido, otro que era un poco más denso y otro que era súper denso. Y vamos dando esas pequeñas cantidades y vamos tomando decisiones, ¿no? Pues esto es una dilución segura, paso al siguiente nivel. ¿Tolera más mililitros? Venga, paso al siguiente nivel, ¿no? Bueno, es un método de exploración clínica que nos puede dar mucha información. Entonces, de esta manera vamos a la parte instrumental, que lo ideal sería que los logopedas estuviésemos ahí, con quien haga la prueba instrumental, ¿vale? Normalmente lo hacen los otorrinos, hay en otros hospitales que lo hacen los foniatras. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de pruebas. Tenemos la fibro o fibrovideoendoscopia de la deglución, que de primeras os harán una estructural, como viene aquí, bueno, hasta que pasa toda la nariz y ya llegamos a la laringe, ¿no? ¿Qué es lo que ve aquí el otorrino? Lo que queremos interpretar cuando vemos estas imágenes. Precisamente cómo están las secreciones. Estas las habréis visto ya, ¿no? Entonces, en este caso vemos una laringe muy limpita. Vale, pues ahora quiero decidir si ya está preparado para darle algo de alimento. Pues ahora hago lo que os decía antes de Evans. Coloreo la saliva, está todo azul, pero ahora nos vamos a ver que las cuerdas vocales están limpitas. Parece que intenta caer algo por detrás, está llorando evidentemente, está moviéndolo todo el rato, pero las cuerdas vocales se quedan limpitas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que en niños esto suele ser muy molesto para quienes os las hayan hecho ya. El meter una cámara por la nariz a un adulto ya le molesta, pues a un niño que encima le tenemos que sujetar mucho, pues le suele molestar bastante. Entonces, ¿qué es lo que solemos preferir siempre? Una videofluoroscopia. Las oscopias actuales cada vez radian menos y, por ejemplo, en nuestro caso tenemos el pobre radiólogo se vuelve loco con el pedal porque solo grabamos en el momento que tenemos que grabar y solo las viscosidades que necesitamos grabar, ¿no? Siempre hay que hacer primero una valoración clínica para luego, cuando necesitemos una instrumental, ir muy a tiro hecho, para no teneros ni al niño radiando continuamente ni mareándola con 20 tipos de texturas, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso estábamos valorando un nene que podía tener cierta dificultad en la deglución. Este no tenía cánula, pero bueno, tenía antecedentes de respiratorio. Nuestros objetivos siempre van a ser intentar iniciar esas sensaciones positivas, como os decía, ¿no? Incluso si ha entrado en esa etapa de ya soy selectivo, ya no me fío, ya no quiero mancharme, ya no quiero probar, ya solo lo huelo y lo quito, ¿no? Intentar trabajar siempre con el estómago lo más vacío posible para ayudar a esa identificación de la sensación de hambre, porque aunque empecemos a trabajar con secreciones y nos importe un poco menos que tenga hambre o no, nuestro objetivo es que en cuanto gestione secreciones podamos dar de comer, ¿no? Por lo menos algo. Y pensar que vuestros nenes pues tampoco saben lo que es el hambre, ¿no? Muchos de ellos sí tienen una sonda asociada. Entonces, bueno, pues hay que ir intentando enseñar a ese cerebro otra vez que esa sensación rara que tiene en el estómago se llama hambre y se calma con comida, ¿no? Entonces, la propuesta que os digo, como viene ahí impress, ¿no? Que estamos a ver si la publicamos en breve, pues habría que hacer una valoración justo tras, también para pacientes de largo tiempo de intubación, ¿no? Pero entonces, tras la extubación o justo tras la colocación de la cánula, empezar a trabajar desde el inicio, estar muy pendientes de ese control de red flags, ¿no? De esas banderas rojas, como os decía, ¿no? De que hay un empeoramiento, que queramos progresar en el destete, que queramos cambiar el tipo de estímulo que queramos meter, ¿no? Estar muy pendiente para que no se nos vaya de madre, pero si estamos muy pendientes y vamos muy poquito a poco, al final el pronóstico respiratorio y alimentario casi van a ir de la par. Entonces, al final, como conclusión, ¿no? Que sepáis que el logopeda que se supone, insisto, que esté formado, experimentado,
o como mi compañera que comentaba ahora, ¿no? Que se está formando precisamente para enfrentarse a este tipo de situaciones, pues al final tenemos que estar todo el rato barajando qué hago. Estoy haciendo activación sensorial, pero a la vez estoy haciendo activación sensorial ¿para qué? Para rehabilitar a nivel motor. Vale, y entonces para rehabilitar a nivel motor, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer una serie de estrategias compensatorias, que estoy cambiando texturas, volúmenes, cambios posturales, que eso al final me va a influir otra vez en la activación sensorial, ¿no? Entonces hay veces que es muy difícil, pero ¿para qué está haciendo? Es que viene la logopeda y le hace aquí y le hace allá y le echa un spray y no tengo muy claro qué hace, ¿no? Es que al final todo está como muy mezclado, ¿no? Y lo importante es ir priorizando los objetivos en cada momento, ¿no? A nivel de activación sensorial, pues que podemos tener lo que os decía, saborizantes, usar los sueros, diferentes, conocéis el Z-Vibe, el Sensi, no sé, los cepillos estos de lactantes, ¿no? Eh, aquí lo, uy, hoy de verdad cómo está el ratón hoy de loco. Aquí lo tenemos, ¿no? Pues aquí lo veis, había muy poquito líquido y con este aparato de aire, fijaos todo lo que conseguimos acumular, ¿no? Entonces esto nos viene fenomenal para iniciar ese trabajo de dilución de secreciones. Luego a nivel motor, por supuesto, en función de la edad, vamos a hacer unas cosas u otras. Si todavía tenemos reflejos, pues podremos ir trabajando reflejos. Si tenemos niños más mayores, podremos trabajar con kinesiotape, con vibración. La vibración, niños ya, sobre todo a partir del año, yo no lo hago antes. Pero igual también tienen diferentes rugosidades estos mordedores, con lo cual también estamos trabajando a nivel sensorial. Bueno, pues lo que os digo, ¿no? Hay que hacer muchas cosas que se van solapando con muchas áreas, ¿no? Y luego a nivel de adaptaciones, pues yo no sé si conocéis el ITSI, que es un poco una nomenclatura internacional que empezamos a usar a nivel profesional para especificar más que el líquido, néctar, miel y pudding, ¿no? Esas texturas que aparecen en los espesantes normalmente y que se está intentando hacer la transición al ITSI porque nos da mucho más gradiente, ¿no? Mucho más, no tenemos el 0, 2, 3, 4, que sería el líquido, néctar, miel y pudding, ¿no? Sino que tenemos ese 1, que es una mezcla entre el líquido y el néctar, y empezamos a meternos en textura más sólida con diferentes opciones que podamos tener, incluso adaptaciones, gelificaciones de alimentos para poder hacerlo más atractivo, ¿no? Podemos usar diferentes cucharas. Este vaso que me gusta mucho, pues funciona muy bien. Yo soy la reina de los gusanitos, de empezar a trabajar, porque al final el gusanito, ¿qué pasa? Que da muchísima información sensorial, ¿no? Y da mucha información también auditiva, y muy poquito residuo. Enseguida se deshace, enseguida se mezcla con la saliva y se podría tratar. Con lo cual, muchas veces nos viene muy bien empezar a trabajar con gusanito, aunque de repente digas, pero Belén, si casi no se traga toda la saliva que tiene, ¿cómo se te ocurre empezar a trabajar con esto, ¿no? Bueno, pues hay veces que sí que tiene su sentido. Entonces, pero siempre, ¿dónde tenemos que acabar? En el apoyo y en la formación que os podamos dar a vosotros, porque al final los grandes cuidadores sois vosotros y los que sabéis más de vuestro hijo sois vosotros, ¿no? Entonces, siempre tenemos, esta diapositiva siempre me repito y la pongo siempre, tenemos que adaptarnos a vuestro ritmo. Belén, nos vemos todas las semanas. Y es decir, bueno, a ver, vamos a ver. Si yo te he dicho que tienes que trabajar esto, que tienes que aumentar los tiempos de válvula fonatoria, si tienes que trabajar esta estimulación con los sprays, necesitas un tiempo. Tu vida es mucho más compleja que la de cualquiera. Y de repente tienes que ir a urgencias porque yo qué sé qué, o pasa una racha con un virus y entonces tiene muchísimas secreciones y no puedes hacer nada, ¿no? Entonces nos tenemos que adaptar a vosotros. Y tenemos que generar unas rutinas realistas, personalizadas, asumiendo que puede haber retrocesos, asumiendo que de repente, pues yo he tenido rachas de no ver a nenes que con tráqueo, pues porque iban encadenando un proceso con otro. Y entonces es que, bueno, pues hay inviernos que son muy malos y no queda otra, ¿no? Y que se os quite un poco el agobio de decir, joder, no avanza, no avanza. Bueno, pues no has avanzado en función de lo que a ti te tocaba lidiar, ¿no? En esa época. Entonces, yo soy firme defensora de hacer terapias totalmente adaptadas a cada una de las familias, y no 8 sesiones y alta. Bueno, pues 8 sesiones voy a poder disfrutar de 3 en condiciones.
Entonces, es verdad que en el Marañón hacen, y bueno, en todos los hospitales, ¿no? En el Clínico San Carlos también, antes de iros de alta siempre os hacen una formación genial, ¿no? Para que seáis capaces de enfrentaros a cualquier situación. Y luego, gracias a que estáis empezando a asistir, que yo siempre os llevo a todos los cursos, ¿no? Que es verdad que al final, luego tras el alta, os quedáis como perdidos. Y viene muy bien que asociaciones como Traqueo Kids se queden ahí como el faro para decir, venga, va, pues vente, te voy a echar una mano, te voy a guiar, mira, pues hasta que te lleguen las pruebas o las citas de no sé quién, puedes ir haciendo esto, o puedes ir trabajando esto otro, o puedes, ¿no? Al final, quienes han pasado por ello son los que más os entienden, ¿no? Y los que más pueden ayudaros a anticiparos y a ir solventando todas las cosas. Entonces, ya para acabar, bueno, aquí tenéis otra con una válvula fonatoria y todavía seguíamos con la desensibilización de manos y de pies. Bueno, pues deciros, ¿no? En apoyo a mis compañeros pues igual que yo, hay multitud de áreas de la logopedia que no controlo en absoluto. Bueno, pues es que es un abordaje logopédico muy específico, no hay protocolos. Los compañeros me dicen, pero pásame artículos, pásame libros, es que no, al final son cosas que vas probando en la clínica y gracias a estar en una UCI las puedes probar, claro, evidentemente, ¿no? Entonces, yo siempre intento defender la figura del logopeda en el equipo multidisciplinar desde el nacimiento, desde el proceso agudo y crónico del paciente hospitalizado y, por supuesto, de mantener ese seguimiento después de ese alta, ¿no? Porque vuestro camino no acaba en el alta, ni mucho menos, ¿verdad? Así que nada, pues llegamos a nuestro final de charla. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a Traqueo Kids y como veis hay muchas maneras de alimentar y de conseguir un vínculo precioso con vuestros nenes y bueno, está.